continuación realizaremos unos ejercicios de diagrama de flujo, pero pasándolos directamente desde el enunciado del problema, sin tener un pseudocódigo a mano, para que vean que igual tenemos que tener algunas consideraciones cuando hacemos esto directamente desde cero, básicamente. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es el 32 de la guía, el que de condiciones exclusivamente. Dice: desea calcular el salario neto semanal de un trabajador en función del número de horas trabajadas y la tasa de impuestos de acuerdo a las siguientes hipótesis. Las primeras 40 horas se pagan a tarifa normal. Las horas que pasen de 40 se pagan a 1,5 veces la tarifa normal. Y las tasas de impuestos son: los primeros $50 son libres de impuestos, los siguientes $40 tienen un 25% de impuesto y los restantes un 45% de impuesto. Y finalmente mostrar ese mismo el nombre, salario bruto, tasas y salario neto del trabajador. Entonces vamos a proceder a elaborar entonces este ejercicio. Entonces comenzamos con el botón de inicio y continuamos. Entonces vamos a declarar las variables. En este caso yo no sé cuáles son todas las variables que voy a ocupar en este problema, voy a ir viéndolas a medida que vamos trabajando. Por lo tanto voy a dejar un espacio simplemente y vamos a definir. Sé que voy a pedir un nombre, cadena, nombre, y sé que necesito las horas trabajadas, entonces necesito numérico horas, y también necesito la tarifa base de cuál va a ser pagada al usuario por cada hora que trabaje. Entonces tengo la tarifa y esta la vamos a definir, por ejemplo, por $5, pongámosle. Entonces con eso ya tengo mi declaración de variables. Ahora lo que debo hacer es pedirle al usuario que ingrese el nombre, y lo almaceno en la variable nombre. Y ahora voy a pedirle al usuario que ingrese también sus horas trabajadas. Y eso lo voy a almacenar en horas. Entonces ya tengo el nombre, tengo las horas trabajadas. Entonces lo que yo tengo que hacer ahora es calcular cuántas horas trabajo. Entonces para eso voy a, voy a evaluar. Entonces, con un rombo, y voy a preguntar si horas ya es menor o igual que 40. Porque dice las primeras horas se pagan a tarifa normal. Entonces si es menor a 40 voy a pagarle sus horas a tarifa normal. Entonces si esto es verdadero, salario es igual a tarifa por horas. Entonces ahí tengo su valor. En caso contrario, en caso de que la cantidad de horas sea mayor, dice que si las horas que pasen de 40, o sea, las horas que pasan de 40 se pagan 1,5 veces la tarifa normal. Estos son básicamente las horas extra. Entonces si esto es falso, ¿ya? O sea, si la cantidad de horas es mayor a 40, entonces el salario viene dado por las horas menos 40, que son lo extra que trabajó la persona, por 1,5 por la tarifa, ¿ya? Más y esto sería la tarifa por 40.
¿ya? Donde tarifa por 40 es el valor de lo primero, las primeras 40 horas pagadas a normal. Y acá son, si la persona trabajó 45, serían 45 menos 40, serían 5 por 1.5 por la tarifa. Entonces ahí tengo las horas extras pagadas a un monto mayor, más la tarifa que le pagué a la persona por sus 40 horas trabajadas. Entonces ahora que tengo que evaluar, las tasas de impuestos. Entonces las tasas de impuestos las voy a hacer con otro rombo. Voy a preguntar acá abajo. ¿Ya? Los impuestos dicen son $50 libres de impuestos. Entonces eso es lo que voy, ese es mi primer discriminante. Entonces, salario es menor o igual a 50. Básicamente estos son los que son honorarios, gente que trabaja por hora. Entonces estos van a tener por lo general menos de $50 ganados. Entonces estos son los que normalmente van a recibir ese beneficio. Entonces de que ellos no tienen impuesto que pagar. Entonces la tasa va a ser igual a 0, que no tiene impuesto. Entonces este caso, fíjense cómo llegó acá. De aquí, esto sí es falso, esto sí es verdadero. Entonces, ¿cómo llego de aquí a acá? ¿Bien? Por ambas. Dado que si son... Aquí yo estoy calculando las horas, acá estoy calculando aquí le estoy dando el salario. Acá estoy calculando el impuesto al salario. Entonces, si una persona normalmente tiene más de 40 horas, por lo tanto va a tener un monto mayor a 50. Por lo tanto, tengo que validarlo acá. Y lo mismo va a pasar acá. Si tiene muchas más horas, entonces va a tener que también pagar un impuesto. Por lo tanto, ambas deben coincidir o converger, como se diría, a esa bifurcación. Entonces, ambas convergen al mismo punto, a la misma condición. Entonces, ahora a calcular las tasas. Ya me calcularon el salario, ahora deben calcularme las tasas de impuesto. Entonces, si el salario que gané es menor a 50, no me deben cobrar ningún impuesto. Las tasas no las tengo agregadas, entonces vamos a agregarlas también acá. La tasa va a ser real, que tiene valores decimales en algunos casos. Entonces ahora, ¿qué viene? Pues que si esto es falso, si son más de 50, tengo que preguntar si es mayor que 90, que menor que 90 también. Entonces, voy a preguntar para acá, este va a ser el valor falso. Voy a preguntar si salario es menor o igual que 90. ¿Por qué? Por la segunda condición. Los siguientes $40 tienen un 25% de impuestos. O sea, tengo los $50 que están libres de impuestos, más los 40. O sea, mientras sean menor a 90, voy a pagar impuestos, pero solo un 25% por los 40 extra. Entonces, si esto es verdad, entonces sería tasa es igual a salario menos 50, o sea, el salario menos la parte del salario que está libre de impuestos, por el 0.25%. Y entonces aquí tengo los que son sobre los $50 ganados por el 25% de tasa. Entonces, si esto es verdad, y ahora el caso de que sea falso. Esta sería la última condición en este ejercicio, dado que estoy validando las 40 horas, pero tiene una condición verdadera y falsa, o sea, los que tienen las primeras 40 horas y los que tienen sobre 40 horas. Y después tenemos la del salario, los que tengan menor a 50, en este caso me están diciendo los primeros 50 horas son libres de impuestos, aquí los tengo, son libres de impuestos. Los que son mayores a 50 pero menores a 90, ¿ya? O sea, los que están entre este caso,
mayores a 50, ¿ya? Pero menores a 90. Entonces acá 25%. Pero los que son mayores a 50 y mayores a 90 son al 45. Entonces esta ecuación tengo que calcularla de la siguiente forma. Sería tasa es igual salario menos 90 por el 0.45. ¿Por qué 90? Los 50 dólares están libres de impuestos y los 40 que están con un impuesto del 25%. Por lo tanto me queda el restante, o sea, por eso menos 90, salario menos 90, por el 45%, más el salario, no, de hecho, más los 40, porque ya obviamente ya sabemos que tiene más de 90, eso quiere decir que tiene los 50 libres de impuestos, tiene los 40, entonces esos 40 directamente por 0.25 y la diferencia, los 90, o sea que están los 50 y los 40, menos el salario y esa diferencia extra por el 45. Entonces con eso ya tenemos la tasa para los que ganaron más de 90 dólares. Entonces, ¿qué debo hacer a continuación? Debo imprimir todo esto que está acá. El nombre lo tenemos. El salario bruto, ¿cuál sería? Sería el salario directamente, los salarios que obtuvimos acá, aquí o acá. La tasa es lo que obtuvimos acá en una de estas tres. Y el salario neto es el salario menos la tasa que le corresponde. Entonces eso lo vamos a calcular a continuación. Voy a ponerlo aquí. Sería neto es igual a salario menos tasa. ¿Quiénes van a llegar acá? Van a llegar todas las tasas que se obtuvieron de impuestos. Entonces los tres convergen a este de acá. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Imprimir el mensaje. Entonces el mensaje lo vamos a imprimir a continuación. Entonces de aquí paso al mensaje y el mensaje va a ser lo siguiente. Usted ha obtenido lo siguiente. Salario bruto, salario con tasa con la tasa de impuesto que tiene que pagar, lo que genera un salario bruto de bruto. Entonces ahí tengo el nombre, tengo el salario, la tasa y el salario bruto. ¿Ya? O sea, el salario, no, perdón, acá sería salario neto. Y por último me quedaría simplemente, terminar el diagrama. Entonces acá tenemos el inicio, las variables. Ahora tengo que verificar las que me faltan. Creo que agregamos neto, tenemos tasa, tenemos salario, no está salario, horas, la tarifa,
¿ya? Y creo que esas serían todas las variables. Entonces, si se fijan, ya definí mis variables. Voy a dejar ahí. Ingreso su nombre, leo el nombre, ingreso la cantidad de horas trabajadas, las horas, y con esto calculo, le pregunto, las horas que ingresó el usuario son menores a 40, y ahí le calculo su salario, tarifa por horas. O en el caso contrario, si fueron más de 40, las 40 horas que están acá por la tarifa más el extra que trabajó. En cualquiera de ambos casos tengo que preguntar, ¿su salario es menor a 50? Si es menor a 50 no tiene tasas, y genero el neto, que sería salario menos 0, imprimo sus valores y fin. Si es mayor a 50 pero menor que 90, menor o igual que 90, entonces hago el salario extra por el 25%, y obviamente vuelvo acá y calculo el neto, que sería el salario menos la tasa, y imprimo todo. Y el último, que es para alguien que ganó sobre $90, sería el salario menos los 90 por 45 más los 40 por 25, esa es su tasa de impuestos, y eso va a neto, y neto es el salario menos la tasa, e imprime todo. Entonces, esto sería la solución de ese diagrama de flujo, haciéndolo sin un pseudocódigo de ayuda, simplemente tomándolo directamente de un enunciado. Entonces espero que haya quedado claro. Entonces continuamos con el siguiente ejercicio. Hasta luego.